de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mucho que hablar, abogado Alarcón, hay temas importantes que de alguna manera se cruzan. Está por allí el decreto económico urgente aprobado ya en la Asamblea. Está también la situación de Jorge Glass, quien está al momento como huésped en la Embajada Mexicana, y esa extraña relación de la mayoría de la Asamblea con el Ejecutivo, que la ministra de Gobierno dice que no hay nada que los acerque en cuanto a estos acuerdos con el caso de Glass. Todo esto con ese marco de la investigación Metástasis que ha sacudido hasta sus cimientos al Ecuador. ¿Cómo ve la situación? Gustavo, buenas noches. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Pues creo que hay tanto que ha sucedido durante los últimos días que difícilmente sabemos por dónde empezar y por dónde terminar. Incluso ni siquiera conocemos si esto es el desenlace de una trama que finalmente ayude a que la impunidad termine, se sancione la corrupción y triunfen la integridad y la transparencia. Empecemos por lo último, lo que significa para el país un caso como el denominado Metástasis, en el que, haciendo símil a la cuestión de la salud, implica que todas las instituciones de un organismo llamado Estado están tomadas por la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos visto que desde jueces nacionales, presidente del Consejo de la Judicatura, altos mandos policiales, autoridades vinculadas al sistema de rehabilitación social, abogados y tantas otras personas están involucradas y en este momento procesadas por los indicios y las investigaciones trabajadas por la Fiscalía. Pero esto no termina ahí. No nos olvidemos que hay otros casos en marcha que hemos conocido en esta tarde, que se intentó sustituir las medidas de las personas vinculadas a otro caso grande denunciado hace poco, el denominado caso Encuentro, que involucra al cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Y no se diga tantas otras cosas que van saliendo sobre la marcha y que creo que, como el nombre lo indica, evidencian que la situación de la institucionalidad del país está carcomida hasta lo más profundo de sus cimientos. ¿Qué piensa usted sobre la Fiscalía, que de alguna manera se ha puesto en el ojo del huracán? La labor que ha realizado, indudablemente con mucho mérito en el caso Metástasis, pero las críticas que recibe también del otro lado, y no sin algún grado de razón, pues hay muchos casos que han sido descuidados en Ecuador. Hemos sido muy críticos de la Fiscalía, Gustavo, tú lo sabes, en espacios como este lo hemos dicho. La demora en investigaciones, la demora en iniciar procesos que incluso en más de una ocasión han generado roces en distintos sectores políticos, es indiscutible, es innegable, pero no por ello vamos a minimizar o menospreciar lo que ha hecho bien la Fiscalía, como en este caso la investigación y la persecución de delitos vinculados a corrupción, narcotráfico, crimen organizado, asociación ilícita para delinquir dentro del denominado caso Metástasis. Siempre las instituciones tienen detrás a personas y si bien es cierto que en un Estado de derecho poco o nada esto debería importarnos, porque hay una sujeción total a las normas, a la Constitución y a la ley, siempre hay un sesgo, siempre hay una subjetividad por parte de quien ejerce la titularidad de dicha institución. Así es que en este caso, las críticas van a seguir ahí, por supuesto que sí, pero las acciones vinculadas a los hechos recientes creo que nos hacen sentir orgullosos de tener otro resquicio de institucionalidad que a pesar de debilidades y problemas actúa en la búsqueda de justicia. Esperemos que el resultado, que no depende solo de la fiscal, Gustavo, hay que decirlo, termine satisfaciendo al país en el sentido de no dejar en la impunidad nada de lo denunciado y que sobre todo se haga justicia. Lo cierto es que el caso Metástasis de ninguna manera es un juego de niños. Todo lo contrario, y como usted lo ha señalado, involucra a la fiscal y también a entidades como la policía que de alguna manera dependen del Ejecutivo. Y ese es un detalle no menor. Estamos viendo que las instituciones en general se han visto afectadas
por la corrupción y por los tentáculos del narcotráfico y del crimen organizado. No es un tema nuevo, hay que insistir en ello, Gustavo. En espacios como este hemos dicho que una de las razones para que el país viva estos niveles de violencia precisamente radica en ello. Lo decepcionante es que en muchos casos aquellos que nos decían que pues buscaban hacer justicia, que querían que los temas se sancionen o que buscaban trabajar por la seguridad de los ecuatorianos, terminen embarrados dentro de esta podredumbre, ¿no? Mira que los chats, producto de la explotación de uno solo de los dispositivos, varios en poder de la Fiscalía, nos deja ver que varias autoridades del gobierno pasado están conexos, están involucradas, no necesariamente vinculadas al cometimiento de delitos, pero sí en cuestionamientos éticos en cuanto al desempeño de sus funciones, que debe ser discutido en el país entero por parte de la sociedad. Los retos que tenemos por delante van mucho más allá de lo judicial y creo que lo primero sería plantearnos como sociedad nuestro estado actual. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la ética? ¿Estamos trabajando por el país o estamos simplemente formando parte de este círculo nefasto que tanto daño nos hace como ecuatorianos? Una investigación tan compleja como esta del caso Metástasis, sin duda, lleva a que tenga que existir un cierto cronograma, que llegue un momento oportuno para que se desenlacen las cosas, pero siempre quedan dudas. Tenía que terminar el gobierno de Lasso para que esto suceda. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que las decisiones que tomó Lasso en cuanto a disolver la Asamblea Nacional, en cuanto a poner fin de manera prematura a su mandato, son hechos que nos ponen hoy en la situación en la que estamos. Un nuevo presidente, un nuevo gobierno que tiene retos enormes por delante, una nueva asamblea que debe demostrar en la práctica, y a propósito de lo que decías inicialmente, que trabaja por el país y que los pactos, los acuerdos, los diálogos son en función de los ecuatorianos y no de los intereses particulares, y que sobre todo estas nuevas autoridades tienen algún interés, por decirlo de alguna manera, en respetar la independencia entre funciones del Estado, particularmente la independencia de la justicia. Así es que es aún prematuro para hablar de un resultado satisfactorio, para decir que las cosas están bien o que están mejorando, pero creo que hay que estar sobre todo, Gustavo y amigos, vigilantes respecto a lo que pasa en Ecuador durante las próximas semanas o al menos durante los meses inmediatos. ¿Cómo mira usted qué piensa sobre la estabilidad en el tiempo de esa mayoría que se conformó en la Asamblea? Al menos se puede decir que sobre el resultado de este primer proyecto de ley de urgencia en materia económica presentado por el Ejecutivo, hay un resultado positivo, que va mucho más allá del acuerdo entre tres bancadas, tres fuerzas políticas, el correísmo, el socialcristianismo y el oficialismo. 107 votos es una cifra no despreciable y por ello es que se dice que con la misma viada vendrá un nuevo proyecto de ley urgente en materia económica vinculado principalmente al sector energético. Que esos acuerdos sean en beneficio de leyes que traigan réditos positivos para el país, que no sean para garantizar impunidad. No nos olvidemos, Gustavo, que en las próximas horas, de una manera bastante extraña, se ha convocado en la Asamblea Nacional a una sesión de pleno para discutir esta inconstitucional solicitud, autorización para poder proceder con el juicio penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Ese tipo de cuestiones son, de nuevo, las que no deberían dar lugar a especulación y más bien debería llamarnos a ser vigilantes, a estar atentos, a monitorear y a hacer control social, de tal forma que las cosas se hagan con total y absoluto apego a la Constitución y a la ley. Pero nuevamente el timing, la cronología, ciertos hechos llevan a especulaciones. Se tuvo que dar, asimismo, luego de la aprobación de este primer decreto urgente, económico urgente del presidente de la República, se lo hace a reglón seguido en la Asamblea y hasta los anuncios que se han tenido dan cuenta de que el presidente de la Asamblea se ausentará. Sí, y eso es parte de la dinámica política y de la dinámica legislativa. El presidente de la Asamblea tiene total derecho, pues, a tomarse vacaciones y disfrutar de la Navidad
con sus seres queridos, pero hay que estar atentos y vigilantes. Primero, a que su curul, ya no la de presidente, porque la presidencia queda encargada en la primera vicepresidenta de la Asamblea, sino su curul no quede vacía y sobre todo, de nuevo, poner cada cosa en su lugar, estar atentos a cómo actúan nuestros representantes. Mira que incluso, Gustavo, días atrás se aprobó esta resolución de respaldo a lo actuado por la fiscal y muchas personas decían que la votación prácticamente era un blanco y negro, ¿no? 70 y tantos votos a favor de la fiscal, 60 y tantos votos en contra de la fiscal, y no hay tal. Mira que hubo asambleístas ausentes en cantidad de 11, mira que hubo abstenciones en cantidad de 6, y los votos en contra terminaron siendo no los 30 y tantos, 40 y tantos, 60 y tantos que generalmente se piensa, sino una cifra inferior. Dejar una curul vacía frente a una decisión tan importante como hacer respetar la Constitución, frente a una supuesta autorización para proceder con un juicio penal en contra de un ex vicepresidente, es una alerta para que el país sepa el tipo de representantes que tiene. Hablemos de protagonistas indirectos, y en algunos casos podríamos decir directos, de muchas de las cosas que están pasando ahora. Los exmandatarios de Ecuador, Jorge Glass, ex vicepresidente, hoy como huésped, con una solicitud de por medio para convertirse en asilado en la Embajada Mexicana, y Rafael Correa, con sus actuaciones histriónicas, inoportunas, acusado, y con justa razón, en las redes sociales de Campanero. Lo primero, Gustavo, el que nada debe, nada teme. Ese viejo discurso de la persecución política se desgasta cuando los hechos hablan por sí solos. La fiscal emite una alerta, una advertencia, para que se localice y se tenga buen resguardo a propósito de un posible proceso del señor Glass, y pues corre a refugiarse en una embajada que ha sido reducto ya de muchos correístas. México, como tú conoces, ha dado protección, asilo a varios de los dirigentes de la denominada Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño y otros tantos. En este caso, hay que estar muy atentos, hay que ver si es que efectivamente se concreta el pedido de asilo que ha sido mencionado por los abogados del señor Glass, si este asilo es efectivamente otorgado y cuál va a ser la actuación del gobierno de Ecuador, más allá de si el pacto incluye o no esta situación de impunidad respecto del señor Glass. Hay que tener en cuenta que Ecuador ha suscrito y ha ratificado instrumentos internacionales vinculados al tema del asilo y que, nos guste o no, deberán ser respetados. Como México debería respetar el hecho de que el señor Jorge Glass, en este caso, está siendo procesado judicialmente por el cometimiento de delitos comunes vinculados a la corrupción, que no dan lugar a ese tema de la persecución política. Y por otro lado, pues ojalá la justicia también haga su parte y que el campanero, aquel que supo alertar a algunas personas que terminaron fugando antes de poder ser detenidas y retenidas por la fiscalía y por las autoridades, efectivamente también purgue por ese cometimiento de un delito. Hay que decir las cosas como son. El término de campanero puede sonar muy gracioso, muy coloquial, hasta producirnos risa, pero estamos nada más y nada menos que frente al cometimiento de un delito. El gobierno actual de Noboa se encuentra aún fresco y popular. Sumado a esto, esta situación que puede ser calificada como un tsunami que se ha generado por este caso, la investigación de la Fiscalía del caso Metástasis, ¿generan el momento oportuno para la consulta popular? Creo que en este momento hay indiscutiblemente una buena popularidad por parte del presidente Noboa. Las consultas populares, los referendos, se convierten en termómetros de la popularidad del presidente de turno. En esa ola podría resultar positivo convocar lo antes posible a un proceso de democracia directa como el que al parecer persigue el gobierno actual. No obstante, se desconoce su contenido y al parecer incluso, Gustavo, se desconoce algo básico: el tiempo que toma llegar a organizar un proceso como este. De manera bastante suelta de huesos, hemos escuchado que nos dicen que será en febrero. Febrero está a la vuelta de la esquina.
Estamos hablando de 6, 7 semanas, un tiempo que muy difícilmente puede servir para todas las etapas que viabilizarían que los ecuatorianos acudamos a las urnas, desde el dictamen de la Corte Sabemos Constitucional. que 4 a 6 meses es lo realmente factible. Y hasta eso, cualquier cosa puede pasar con un gobierno que ni siquiera ha cumplido el primer mes en funciones, ¿no? Mira tú que si hacemos una retrospectiva, lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, los 100 primeros días, a propósito de la vacunación, le dieron una credibilidad, una confianza y un respaldo de 8 de cada 10 ecuatorianos. Pocas semanas después, producto de ciertos errores, esa popularidad cayó a la mitad, al 40%. Y sabemos cómo terminó la historia, con un referendo que incluso hace muy pocos meses fue un revés para el gobierno de aquel entonces, ¿no? Así es que creo que esto es importante, el tener mecanismos de democracia directa, el consultarle a la ciudadanía, pero hay que ser muy cautos para que esto no se convierta en un boomerang que termine una vez más decepcionando al país. En todo caso, si se llega a hacer, ¿hacia dónde debería apuntar esa consulta popular? Creo que en la situación actual, Gustavo, es indiscutible que deberá tratarse temas de justicia, la situación de la justicia en general, pero de una manera objetiva, sobre la base de principios, no una nueva metida de mano como la de 2011 o la de 2018. Debe también tratarse cuestiones probablemente básicas de reforma política a propósito de lo que tenemos a la vuelta de la esquina, unas elecciones generales en el año 2025 y quién sabe qué otros temas más. Sería importante una buena propuesta alternativa a lo que es el proceso de designación de autoridades, hoy mediante concurso de méritos de oposición, quién sabe cómo puede ser después, pero no como aquella que planteó Lasso en su momento, que era pasar el poder de unas manos a otras. Mientras más concreta y clara sea una consulta o un referendo, mejor resultado se va a obtener. No se trata acá de en la papeleta que se le entregue a la ciudadanía ver en su reverso un texto prácticamente invisible, porque por el tamaño de las letras y por la cantidad de los comentarios, de las normas planteadas por reformarse y de las alternativas, simplemente ni siquiera se entiende, ¿no? Así es que esperemos que en este caso se actúe con responsabilidad y se le demuestre al país que no se está haciendo uso de un mecanismo de democracia directa para pura satisfacción y popularidad del gobierno de turno. Y en la otra parte, y con esto finalizamos, están estos nuevos decretos económicos urgentes que se dice el gobierno enviará en breve. Veamos si efectivamente este segundo proyecto de ley de urgencia en materia económica vinculada a algunos aspectos energéticos llega a la Asamblea Nacional y llega a feliz término en cuanto a la aprobación de forma similar a lo que ha sido el primer proyecto urgente. Veamos cuántos más llegan a la Asamblea Nacional y cuántos en línea con lo que significan esos más de 100 votos que ha obtenido el proyecto inicial se puede lograr en beneficio de los ecuatorianos. Que no sea tampoco esta una medida demagógica para mantener vivo este tema de la alianza o del pacto y que más bien sea, al igual que los mecanismos de democracia directa o cualquier otra actuación del gobierno nacional, una acción responsable, pensada en beneficio del país, pensada en función de lo que significa un funcionamiento correcto del Estado y sobre todo con algunos paliativos frente a la situación crítica que tenemos vinculada a la inseguridad, a la débil economía o a la propia corrupción. Bien, muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Gustavo, un gran abrazo para ti y para nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.